Saludos a todos. Soy Luis Calvillo de la división Rush Metal Mecánica del Grupo Rush. Les damos la bienvenida a esta última tercera sesión del día y última. Mañana tendremos otras tres sesiones muy interesantes por parte de FEBIE 2024. Me da mucho gusto ver tantas caras conocidas y caras nuevas. Pues vamos a empezar con la sesión que tenemos. Si me ayudan con la presentación. Estamos aquí conectados para ver la elevación moderna, columna y elevadores para equipos. A manera de presentarles, hoy vamos a ver equipos de elevación, principalmente lo que es la columna de elevación, definición, ventajas, características técnicas y su implementación en sitio. Así también veremos un segundo equipo que es un elevador multipropósito desarrollado por la división metalmecánica. Veremos su definición, ventajas, características técnicas, implementación en sitio. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas con todos los que se han conectado el día de hoy. Primero me gustaría empezar con lo que es un equipo de elevación, que es, pues es un dispositivo o equipo diseñado para levantar cargas pesadas y posicionarlas sobre otro equipo para la descarga de polvos u otros materiales. Aquí como dato histórico, por ejemplo, tenemos que Arquímedes, un gran griego de hace casi unos 2000, 2200 años, él empezó con la implementación y uso de poleas. Estas las utilizaron para mover grandes cargas y pues ahora, 2000 años después, contamos con mejorías en ese proceso, por ejemplo, lo que son los equipos de elevación, muy importantes para que nos desarrolláramos como civilización. Entonces, el equipo de elevación es un equipo que a menudo se utilizan en procesos industriales, en farmacéutica, alimenticia, cosmética, química, para la manipulación de productos a granel en plantas de fabricación o instalaciones de procesamiento. Estas columnas de elevación pueden ser parte de sistemas de manejo de materiales que facilitan la transferencia eficiente de productos o materiales desde un punto a otro en un entorno de producción. Pueden estar diseñadas para cumplir con requisitos específicos como la descarga controlada de polvos o materiales a granel, y es posible que estos equipos tengan características adicionales como controles precisos de elevación, ya sea integración, por ejemplo, de un HMI, PLCs, capacidad para manejar cargas pesadas, por ejemplo, unos 2000 kilos, y sistemas de posicionamiento para garantizar una descarga precisa. Como vemos aquí en la imagen, si uno cuenta con un contenedor de apertura manual, también se podría integrar un accionamiento automático, por ejemplo, del tipo neumático. Entonces, vamos hoy en concreto a los equipos que podemos presentarles el día de hoy. Del lado izquierdo tenemos la columna de elevación y elevador multipropósito del lado derecho. Estos son dos equipos que van a ser utilizados conforme la carga y la altura deseada a la que requerimos en nuestro proceso. ¿Cómo lo vamos a integrar? Entonces vamos a iniciar primero con las columnas de elevación. Las columnas de elevación son diseñadas para elevar, manipular, mantener contenedores de diverso peso y dimensiones y altura de diseño customizable. Esto vamos a entenderlo de que si la queremos integrar en nuestra planta, hay que ver que tengamos las instalaciones correctas y los equipos correctos para integrar una columna y eficientar nuestro proceso. Estas columnas integran sistema con motorreductor, una doble cadena o banda y un brazo para lo que es la elevación del contenedor y posicionarlo ya sea sobre una descarga a piso, sobre una descarga en el mismo cuarto o por ejemplo sobre un equipo como una tableteadora. Facilitan la elevación y rotación del contenedor. Pueden contar con panel de control en la parte posterior, ya sea que tenga, por ejemplo, una botonera que sería el equipo más sencillo, o también podemos contar con un HMI para tener más información de nuestro producto, controlar más quién accede al equipo, qué producto estamos elevando, si tenemos algún número de lote. También pueden contar con sensores de límite y posicionamiento. También puede ser bloqueo de seguridad con fijación al piso y al techo, un golpeador neumático, que vamos a entenderlo por ejemplo como un vibrador para el contenedor que estamos elevando,
Pues es entre otras características que cuenta una columna de elevación. Y todo esto nos permite tener un movimiento ágil y asegura de manera eficiente el contenedor sobre la máquina de proceso. ¿Qué equipos podríamos elevar? ¿Qué se les ocurre? En esta diapositiva lo que buscamos es presentarles, por ejemplo, si ya manejan contenedores BIM, los mismos contenedores pueden tener soportes, ya sea en el cuerpo del contenedor o en la parte baja. Podemos también tener cuñetes a los que les podemos incorporar una tolva para la descarga y en la misma tolva tener lo que son los soportes para conectarlo al contenedor o a la columna. Podemos también elevar tarimas de diversos tipos. Aquí en el ejemplo tenemos una tarima con superficie antiderrapante. O como vemos en el equipo de la derecha, podríamos estar pensando elevar una bobina, si tienen en el caso bobinas de 100, 200, 300, 400 kilos. Son algunas de las ideas donde podemos implementar una columna de elevación. Todos estos equipos, hagamos en industria farma, son de preferencia en acero inoxidable, ya sea una mezcla de aceros como 316L o 304, o en el caso de tarimas podríamos tener lo que son material de aluminio. Todo esto se distingue de que son productos con alta resistencia a la corrosión, fáciles de limpiar y ahora sí que también son superficies inertes que no nos deben de dar una contaminación a nuestro producto. ¿Qué aplicaciones tendríamos con una columna de elevación? Algunas ideas que en este momento les presentamos son la descarga de cuñetes, por ejemplo, si cuenta con un molino. También puede ser que tengan en su proceso varios cuñetes que a lo mejor rondan entre una capacidad de 100 a 200 kilos. Todos estos se podrían descargar dentro de un contenedor BIM que, por ejemplo, tuviera capacidad de 1500 kilos o 2000 kilos, y ese contenedor pues, lo podrían pasar a una etapa de mezclado. Entonces podríamos juntar varios cuñetes en un solo contenedor para su descarga. Descarga de cuñetes o contenedores BIM sobre tableteadoras o recubridores. Imagínense también cuánto nos eficienta el tiempo y la velocidad para alimentar una de estas máquinas. Si bien puede ser que tengamos un lote de 1000 kilos, por ejemplo, si tenemos cuñetes de 100, tendríamos que estar vaciando 10 cuñetes de 100 sobre una tableteadora. En cambio, si todos esos kilos tenemos en un contenedor BIM de 1000 kilos, podríamos elevarlo y, como podemos ver en la figura de la derecha, descargarlo sobre el equipo. Tendríamos menos tiempo, eficientaríamos el proceso. También al contar con un solo contenedor, tendríamos menos tiempo en la limpieza de estos productos. También, como lo podemos ver en la imagen que tenemos del lado izquierdo, por ejemplo, ahorita es un molino, pero también, ¿qué pasaría si tenemos una planta de 2 niveles? Esta podría ser una descarga, que en el piso superior utilicemos la columna para descargar en este punto y reciba en el piso de abajo nuestros polvos. Ahora, en las columnas normalmente se fabrican en acero tipo 304 las superficies por su resistencia a la corrosión, porque pueden estar expuestos también a agentes químicos como sales cuaternarias, al alcohol. Y en requerimientos especiales, por ejemplo, si ustedes tienen una planta de oncológicos donde tuvieran que aplicar químicos más agresivos, se podría fabricar las superficies de la columna en acero 316L, con una mayor capacidad o resistencia a la corrosión por el molibdeno que contiene esta aleación. En el acabado tendríamos una presentación del acabado en satinado, que es conforme la beta, o en orbital, que es un poco más redondo este acabado. Ambos son muy elegantes y también muy sanitarios. Y tendríamos una rugosidad en la superficie de 180 grit. Con esto tendríamos una superficie bastante lisa para los temas sanitarios que pudiéramos tener en nuestra planta de farma, de alimentos, cosmética, química. Capacidad de carga, las columnas es muy interesante porque las columnas, conforme la capacidad requerida por el cliente, se selecciona también el motor. Entonces, por ejemplo, en estas columnas, si tenemos una de 2000 kilos,
posiblemente nuestro motor esté por arriba de unos 10 caballos, 15 caballos para elevar 2000 kilos. Pero si tenemos el requerimiento, por ejemplo, de unos 150, 200 kilos, vamos a necesitar un motor más pequeño, por ejemplo, de 3 caballos de potencia. Entonces, conforme a eso, también podemos ir haciendo nuestro presupuesto para la selección de la columna, que sea la indicada para nuestro proceso. La altura, cuando tenemos una columna de este tipo, de preferencia sería cuando estamos estimando mayor a 2.5 metros y 5 metros máximo les recomendaría para este tipo de columnas. Sería personalizable conforme la altura ya sea del punto de descarga que pudieran tener en su planta o en su proceso. Por ejemplo, si tienen una tableteadora de 2.4 metros de altura, pues la columna tendría que ser posiblemente 2 metros más alta, como de 4 metros y medio. Con eso tendríamos el espacio adecuado para elevar nuestro contenedor, por ejemplo, un contenedor BIN sobre una tableteadora de 2 metros y medio. En control, en estas columnas, muchos fabricantes manejan lo que es una botonera, que sería algo muy sencillo como tener una palanca para elevar, descender, un movimiento horizontal también, por ejemplo, manual con un pedal, pero también se pueden integrar, por ejemplo, una pantalla HMI, donde podríamos controlar más también qué producto estamos elevando, tener, si se requiere, mayor precisión con los sensores que pudiera tener nuestra columna, para ser más exactos la altura indicada, el ángulo de giro y la altura de descarga, pero con una mayor precisión. También tenemos en el voltaje, ahí se va a depender un poco más del motor que se seleccione, puede ir desde un 220 a 480. En la fijación, también aquí le estaba comentando, puede haber columnas que sean de, por ejemplo, 3 metros. Ahí posiblemente solo requiramos la fijación a piso, o si ya es una columna de superior a 3 metros y medio, iríamos a fijar a piso como a techo. Ahí es muy importante pues cuidar las condiciones de la instalación, de si va a haber una placa para fijar o una columna otra vez en la parte superior para que puedan fijar la columna en ambos puntos. El sistema de sujeción es personalizable. Por ejemplo, si nosotros tenemos contemplado la elevación de cuñetes, aquí en la diapositiva podemos ver que el último es un cinturón mecánico para sujetar su cuñete. Pero, por ejemplo, en el caso de contenedores BIN, les recomendaríamos más tenedores redondos. En caso de tarimas, un tenedor cuadrado. Y pues, a lo que voy es que tengamos el sistema de agarre adecuado al equipo o contenedor que piensan elevar. Características clave, pues una columna se distingue porque tiene el movimiento de elevación y también va a tener el descenso, va a tener su rotación en el eje horizontal, se calcula ahí los grados de giro que puede tener, máximo estaríamos hablando de giro de unos 300 grados, y en el volteo, que sería la inversión del contenedor, como les mostraba hace unos momentos, un cuñete con una tolva, o también podríamos llegar más adelante a ofrecer lo que sería con sistema de mezclado. ¿De qué dependería eso? Pues la velocidad a la que podría rotar el contenedor. En el caso de volteo, por ejemplo, ahí solamente estamos hablando del volteo a 180 grados. Estaríamos hablando, por ejemplo, de 1 metro por minuto en la rotación. Sin embargo, si se integrara un sistema de mezclado, estaríamos hablando de 30 revoluciones máximo en su velocidad que se integrara en su columna. Una columna también se distingue por los sensores que contienen posiciones. Es muy importante que cuente con un sensor inicial de carga, que esto es, es la primera vez que colocamos el contenedor. También un sensor de final de descarga, que sería el punto final donde vamos a descargar el contenedor. Y en medio estaríamos teniendo, por ejemplo, el sensor de tope de altura mínima, tope de altura máxima, y en caso de que cuente con una inversión el contenedor, sensor de posición invertida para mezclado. Ahora también a estos sensores de posición hay que ver también la parte de seguridad.
Entonces, una columna puede contar con sensor de posicionamiento de contenedor, que esto es cuando apenas lo acomodo, la columna ya sense que está en su lugar indicado, o un sensor de posicionamiento también de seguros, que sería para evitar que el contenedor pudiera salir de los tenedores. Sensor de puertas cerradas se puede integrar, por ejemplo, si el gabinete de control no estuviera en la misma columna, si se requiriera que estuviera en una esclusa o pasillo, podemos interloquear las puertas de acceso para que en caso de que la columna esté funcionando, alguien hiciera la apertura de la puerta, la columna se alarme y posiblemente también se programe para que pare el equipo. También se puede integrar un sensor de proximidad, que esto es ahora sí que con láseres, para que en caso de que una persona atraviese el láser, también la columna pare su actividad. Miren, ahorita hemos visto parte de las columnas, los sensores, algunas características. Vamos a ver ahora un video, si me apoyan los compañeros. Este video es preparado para que ustedes vean el funcionamiento de la columna. Si acaso tienen un proyecto en mente, cómo lo podrían integrar. Entonces, adelante. Saludos a todos. Es un placer presentarles el equipo más reciente de Grupo Rush. Soy Luis Calvillo y voy a presentarles un equipo que redefine nuevos estándares de calidad y rendimiento para la industria. En esta ocasión les presentamos la columna de elevación de contenedores o equipos de Grupo Rush. Esta columna de elevación es una prueba más de nuestro compromiso con la excelencia. Fabricada en acero inoxidable tipo 304, es una superficie resistente y de fácil limpieza. Con sus acabados sanitarios, es el diseño ideal para industrias como farmacéutica, alimenticia y química. Para asegurar la máxima confiabilidad, nuestra columna de elevación está impulsada por un potente motor con doble cadena. Este motor proporciona la fuerza para una amplia variedad de tareas de elevación, ya sea que esté tratando con cargas pesadas o requiera precisión en sus operaciones. Este motor superará sus expectativas de operación y seguridad. En este modelo contamos con 4.5 metros de altura y capacidad de 1.500 kilos. Su diseño se distingue por su avanzada tecnología de sensores. La columna tiene sensores estratégicamente posicionados. En primera instancia, tiene el sensor de posicionamiento del contenedor y dos seguros mecánicos en los soportes. Igualmente, tiene un sensor de tope de altura mínimo y un sensor de giro en posición inicial. El contenedor correctamente posicionado, podemos iniciar el ciclo de elevación. Con el potente motor de doble cadena, iniciamos a elevar el contenedor hasta llegar al sensor de tope de altura máxima. Una vez el contenedor llega a su altura máxima, pasamos a girar el contenedor a la posición previamente aprobada. En este caso también vamos a tener el sensor de giro en su posición final. Y una vez esté detectado la posición correcta, podemos descender el contenedor hasta llegar al sensor de altura de descarga. En este caso, usted puede tener una tableteadora, otro contenedor u otra unidad de operación donde vayan a descargar su contenedor. En este paso, seguiría abrir la válvula del contenedor. Una vez que terminemos el ciclo, cerraríamos la válvula y haría todos los pasos en viceversa hasta regresar a la posición inicial. Pero la innovación no se detiene ahí. La columna cuenta con una avanzada interfaz HMI de fácil uso. Eso quiere decir que usted tiene el control al alcance de su mano. Interfaz de operación. Una vez colocamos el contenedor, el sensor de posicionamiento lo detecta. Y una vez se cumplen todas las condiciones, podemos pasar de la etapa de equipo en espera
a equipo en operación. Esto nos permite que pasemos a elevar el contenedor. La interfaz nos muestra que ya alcanzó su altura máxima. Una vez alcanzamos la altura máxima deseada, el equipo nos permite manualmente girar la columna hasta la posición donde el sensor de giro en posición final nos detecta el contenedor y se ve reflejado en la interfaz. Esto nos permite ahora pasar a descargar o a descender el contenedor a la altura deseada. Nuevamente, cuando ya se alcanza la altura deseada, la interfaz nos muestra que el contenedor ya está en posición. Y todavía más, podemos integrar sistemas de apertura de válvula con accionamiento automatizado, también sistemas de enclavamiento por láser para detener la columna, o sistemas de interlock electromecánico en puertas, igualmente para detener la columna. La columna de elevación de Grupo Rasch representa nuestro compromiso con la ingeniería. Les recordamos que contamos con soluciones a la medida de nuestros clientes. Gracias por su atención y los invitamos a experimentar el futuro de la tecnología de elevación con Grupo Rasch. Muy bien, muchas gracias. Si volvemos a poner la presentación, listo. Ahí está. Bueno, como hemos visto, tiene muchas ventajas una columna, vamos a mencionar algunas. Dentro de las ventajas que encontramos la manipulación de cargas, las columnas de elevación permiten una manipulación más eficiente de las cargas ya que facilitan elevación, por ejemplo mezclado y descarga de contenedores, agiliza la carga y descarga de materiales como polvos, reduce los tiempos necesarios para complementar las tareas específicas. Tenemos también que podemos integrar automatización y control. Ahorita como vieron en el video, vieron lo fácil que fue interactuar con la columna con ese panel, ¿sí? La seguridad y la manipulación es muy importante en este tipo de equipos porque siempre hay que tener en mente, estamos elevando un contenedor que ya por mucho supera el peso de una persona. Entonces una columna debe incorporar características de seguridad como sensores de límite y posicionamiento, bloqueo de seguridad y fijación que pueda tener conforme la altura de la columna, y esto nos va a reducir los riesgos de accidentes durante la manipulación de cargas. Hay que recordar, por ejemplo, que una persona puede cargar normalmente 20 kilos. Por ejemplo, una actividad de un cuñete de 200 kilos, pues una persona todavía tiene el tiempo para manipular 10 veces ese cuñete, hacerlo en pequeños tramos de 20. Pero si nuestro proceso ya nos obliga a que crezcamos, hagamos tamaños de lote más grandes, una columna de elevación es lo ideal para ya manipular esos contenedores y descarga de polvos. Estamos haciendo 2000 kilos contra 20, es una descarga 100 veces más grande de lo que haría una persona normal con sus propias manos. También la versatilidad que tienen el manejo de diferentes cargas. No es necesario que sea solo un modelo de contenedor. Con el fabricante que tengan de contenedores, pueden tener contenedores de 100, 200, 500, 1000, 2000 kilos. Y aquí va mucho el diseño de que tenga, por ejemplo, la misma altura los tenedores que van a conectarse con su columna. Y también en el caso de contenedores BIN, un buen diseño para que tengas una eficiencia alta durante el proceso de mezclado. Otra ventaja que tiene es la reducción de esfuerzos físicos. Las columnas de elevación reducen la necesidad de esfuerzos físicos, que es lo que le estoy comentando. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también contribuye a la salud y seguridad laboral de todos nosotros y de sus compañeros. Entonces, con todas estas ventajas que hemos enumerado, en resumen, las columnas de elevación mejoran los procesos de fabricación al aumentar la eficiencia y la seguridad y la versatilidad en la manipulación de cargas, al tiempo que facilitan la automatización y reducen la fatiga física de los operadores.
Ahora, para su implementación, tenemos algunos requisitos. Por ejemplo, requisitos de carga. Les recomendamos determinar con precisión los pesos y dimensiones de las cargas que se manejarán con la columna, el espacio y diseño de la misma columna en sus áreas de trabajo, cuartos limpios. Muy importante es la altura y también si se tiene considerado que va a interactuar con un equipo, el radio de giro que necesita la columna, así como nosotros nos toca diseñar el largo del brazo para que la columna interactúe muy bien con su equipo. La compatibilidad con aplicaciones actuales, verifique que la columna sea compatible con sus equipos existentes y, por ejemplo, ahí se puede implementar tubos de descarga, otros accesorios como extensiones, para que sea hermético también algunas tapas, conexiones clamp. Requerimientos eléctricos y de energía, les comentaba que también depende mucho de los motores. Por ejemplo, un motor todavía de 3, 4, 5 caballos, podríamos diseñarlo a 220 volts, pero si ya hablamos de un motor de más de 10 caballos, ya iríamos a unos 480 volts. Y muy importante la capacitación del personal para que manipulen la columna de forma segura. Al tener en cuenta estas consideraciones durante la implementación de una columna de elevación, se aumenta la probabilidad de éxito y se optimiza su contribución a los procesos de fabricación. Aquí ahorita hemos visto en resumen y muy apresurado todo lo que pudiera hacer para una columna, pero recuerden que también hay una asesoría, ya sea para el diseño, para también hacerla compatible con sus equipos actuales, también, por ejemplo, todo el seguimiento que pudiera hacer que crezcan sus tamaños de lote, tienen todo ese acompañamiento para diseñar bien la columna de acuerdo a sus requerimientos y tener éxito, que eso es lo principal al adquirir un equipo. Ahora vamos a ver el segundo equipo, que es el elevador multipropósito, que es el que tenemos aquí a la derecha. El elevador multipropósito lo hemos diseñado como un sistema de elevación y posicionamiento de tambores, contenedores, pastilleros o lo que le llaman big bags o mini big bags para la transformación en las industrias farmacéutica, alimenticia, química o en general. Este equipo, les he estado comentando de capacidades de carga. Un equipo más pequeño como el que ven aquí en la fotografía se recomendaría, por ejemplo, para cargas menores a 150 kilos o en un equipo más robusto llegar a unos 200 kilos, 210 kilos. También la selección de un equipo para, como este es cuando requerimos elevar un contenedor o nuestro producto mínimo metro y medio o un estimado, ¿no? Un promedio, un metro y medio de altura. Este equipo también se puede diseñar, como ven en la foto, en su versión manual o también puede ser con una base fija anclado a piso. Algunos de los equipos que se pudieran elevar, tenemos contenedores pastilleros, como el que vemos del lado izquierdo, que por ejemplo, sería de unos 200 kilos en tabletas. Tenemos también cuñetes, ya sea para alimentarlo en un molino, por ejemplo, o un tamizador. Podemos elevar también tarimas. Por ejemplo, para las áreas de inspección han solicitado mucho este tipo de equipos para inspección de materiales. O también para lo que es elevación de bobinas, ya sea en una blisteadora, este equipo es ideal. Algunas aplicaciones industriales con las que ya tenemos experiencia, por ejemplo, la descarga de cuñetes sobre molinos, descarga de cuñetes sobre contenedores BIN, o también cuñetes o contenedores BIN sobre tableteadoras o recubridores. En dados casos también puede ser mezclado de contenedores o cuñetes conforme a la velocidad, como les decía, como de 1 metro por minuto. Y también se puede utilizar para descargas de un piso superior a un nivel inferior. Características así clave de estos equipos, les mencionaba, es muy importante delimitar que sea 150 kilos. Son equipos robustos, pero 150 kilos es bastante. Los movimientos que se pueden realizar con un equipo como este son elevación, descenso, rotación en su propio eje, también puede ser lo que es el sistema de agarre manual o el volteo manual del contenedor a 180 grados. Algunas de sus características clave, muy similar a la columna,
es fabricado en acero tipo 304 con una rugosidad similar a 180 grit, que es una superficie ya muy lisa, muy fácil de sanitizar y que también en caso de que se impregne con polvos es fácil de limpiar. El diseño sanitario para que no se guarde polvo o alguna contaminación en alguna esquina, sea de fácil limpieza. Y estos equipos, aunque puede ser la versión manual, la parte eléctrica como que es más importante lo que es la carrera de elevación o el descenso. Son equipos bastante compactos, apenas 730 milímetros en el frente y 1 metro de fondo, pero como pueden ver la altura, por ejemplo, es 1,9 metros. En caso de que tengan un cuñete de 700 milímetros, prácticamente lo están elevando al doble de esa altura y tendrían una descarga como de 1 metro. El voltaje con estos equipos es 220 volts, se suministra, por ejemplo, con una estación de carga y este dura aproximadamente unos 3 turnos de operación. Y como les comentaba en la columna, también es el sistema de sujeción personalizable, ya sea que sean tenedores, un cinturón de fijación o, por ejemplo, en este equipo tendríamos un tenedor para elevar bobinas. Ventajas de estos equipos es un diseño simple, es compacto, fácil de inspeccionar y también de limpiar, mantenimientos sencillos. En este caso, estos equipos cuentan con banda, que es también un sistema muy fácil de elevar y que no va a contaminar el ambiente de sus cuartos limpios. Les comentaba, se puede diseñar también en sistema móvil o en dado caso que tengan el requerimiento, un sistema fijo ya a piso. Por ejemplo, para el volteo de un cuñete o nada más elevación de cuñete y girarlo, a piso es bastante adecuado. Y el sistema de agarre pues, es personalizable. Algunas consideraciones. Antes de pasar a estas consideraciones, vamos a mostrarles un segundo video. Este es sobre este equipo de elevación. Espero que lo disfruten. Saludos a todos. Grupo Rush trae para ustedes el elevador de bobinas para la industria farmacéutica en su versión eléctrica. Les habla su amigo Luis Calvillo de la división Rush Metal Mecánica. En esta ocasión veremos la descripción técnica, especificaciones de este equipo y finalmente veremos la operación de este equipo. Que lo disfruten. Fabricado en acero inoxidable tipo 304, en acabado satinado, con soldaduras pulidas y devastadas, ideal para cuartos limpios, con rodajas de poliuretano, cuenta con manubrio y brazos de sujeción de bobina. El equipo cuenta con registro para mantenimiento, puerto de carga, control de encendido, control de elevación y descenso, gabinete de control y cerrojo con llave. El equipo cuenta con sensor en la parte superior, cuenta con una banda sanitaria, cuenta con toda esta parte, vamos a conocerla como el brazo de sujeción del mandril, cuenta con un seguro. Este brazo solo está en un solo eje, cuenta con asa para el mandril, asa de volteo, cuenta con manivela para el mandril y el mandril también viene con dientes de sujeción para sujetar la bobina y también cuenta con sensor en la parte inferior para tope de carrera. El elevador de bobinas en su versión eléctrica cuenta con puerto de carga, switch de encendido y apagado y control de elevación y descenso. Veamos la operación del equipo. Una vez tenemos nuestra bobina en una superficie adecuada, procedemos a colocar el equipo y nos fijaremos de centrar el mandril con el centro de su bobina. Una vez están en posición, con el control hacemos el descenso del mandril
Detenemos la carrera. En sentido de las manecillas del reloj, apretamos la bobina. Internamente, los dientes del mandril van a sujetar la bobina. Sentimos cómo hace presión y ya no nos permite apretar más. Procedemos a elevar la bobina. Y con una altura adecuada, procedemos a quitar primero el seguro del mandril y con ayuda del brazo volteamos 90 grados la bobina, volvemos a colocar el sensor y si usted va a trasladar el equipo o la bobina, esta es la posición correcta. En el caso de que vaya a depositar la bobina sobre una mesa, solo hay que repetir los pasos, pero en el sentido inverso. Muy bien, ¿qué les pareció? Recuerden que al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas con nuestros especialistas, entonces para que vayan ya ahorita preparando sus preguntas. Bueno, con este tipo de equipos, ¿qué vamos a considerar para su implementación? Pues nuevamente la capacidad de carga ajustable, el diseño versátil que tiene, ya sea móvil o fijo, el sistema de elevación y descenso, ya sea manual o motorizado eléctrico, y la rotación vertical en caso de que se pudiera requerir, o también tenemos el sistema de agarre ajustable, que es varios de los que hemos visto ahorita en el transcurso de esta sesión, y la facilidad de inspección y mantenimiento, como vieron en el video, es que sea fácil de limpiar, que no nos vaya a ser causa de alguna contaminación, y es algo donde tenemos bastante experiencia en el diseño de sus equipos. La movilidad, les decía, pues es opcional. Hay que ver pues, que es un equipo que también va a cargar, por ejemplo, más de 100 kilos. Entonces también necesitamos un equipo que no nos vaya a dañar los pisos. La personalización, pues también es según los requisitos específicos de ustedes como usuarios, como clientes. Es también seleccionar el sistema de agarre adecuado. Todo eso contamos experiencia para diseñar el equipo a lo que requieran y se ajuste a sus necesidades. El material de construcción también es muy importante, les mencionaba. Se distingue mucho el acero inoxidable por su resistencia a la corrosión, que es una superficie inocua, e inerte también. Con todas estas características pueden variar según su requerimiento y el uso previsto de este tipo de equipos, como el elevador multipropósito. Es importante consultar las especificaciones exactas del producto y considerar las necesidades específicas de la aplicación antes de seleccionar e implementar un elevador de este tipo. Pues muy bien, amigos, me gustaría hacer un resumen. Hoy hemos visto dos tipos de equipos diferentes. Conforme a la altura, si piensan elevar a menos de 2.5 metros o hasta 5 metros, hemos visto que puede integrar un gabinete de control ya sea por botonera o puede integrar una pantalla HMI con un PLC. Podemos llegar a todavía más lejos nuestro requerimiento, como integrar softwares, recetas, control de usuarios. Hemos visto también varias ideas, por ejemplo, de qué equipos podemos elevar, así como también aplicaciones que pudieran ser útiles para sus procesos. Entonces aquí en buena medida es, bueno, ahorita ya conozco equipos, qué tengo yo en mi planta, qué tengo en mi proceso, voy a crecer a futuro el tamaño de mis lotes, qué tipo de contenedor me facilitaría o aumentaría la velocidad de fabricación, ¿sí? Entonces, espero que esta plática haya sido enriquecedora, que la información se la lleven y podamos desarrollar junto con ustedes algún proyecto. Si les parece muy bien, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas.
Ok, pues por lo pronto veo que ahorita están analizando la información que han tenido. ¿El centro de la bobina puede ser de plástico y cartón o solo cartón? Ah, el centro de la bobina puede ser cartón o plástico. De hecho, el sistema de agarre que vieron en ese video es por presión. Entonces, eso facilita de que puedas tomar la bobina y esta no se vaya a salir, por ejemplo, de ese sistema de sujeción. ¿Sí? Normalmente el corazón de la bobina anda entre 7.8 o el segundo estándar que es de 15.6. Entonces, este brazo ya lo tendríamos corroborado para sujetar cualquiera de los dos materiales. Sí, pues les agradecemos su participación. Si por el momento no tenemos más preguntas, estamos llegando al final del tercer día. Recuerden, mañana todavía continuamos con otras 3 sesiones. Sí, sí, pues les agradecemos mucho. Que tengan bonita tarde. Adiós.